Bueno, como dice allí la diapositiva, mis hermanos, 3 palabras que nos tenemos que aprender de memoria. No está difícil, ¿verdad? ¿Ya se las aprendieron? A ver, cierren sus ojos, hermanos, y díganla conmigo. 1, 2, 3. Amar, formar, servir. Oh, qué buena memoria. Tenemos que echarnos porras, ¿verdad? Porque de pronto llegan los niños y nos se sueltan como 3, 4 versículos de corrido, ¿no? Y nos sentimos hasta mal de cómo tiene esa capacidad todavía los niños de memorizar. Amar, formar, servir. ¿Sí? Es algo que tenemos que interiorizar, mis hermanos. Hace ya varios años compartí esta predicación. Es un poco distinta, obviamente, pero básicamente la base es la misma: amar, formar, servir. ¿Por qué estas palabras son tan importantes para nosotros como iglesia? Porque ese es el propósito de nuestra iglesia Ebenezer. Amar, formar, servir. Si alguien te llega a preguntar, bueno, ¿y cuál es el propósito de tu congregación, de tu iglesia? Esas 3 cosas: amar, formar, servir. ¿Ok? Ya la sabemos bien. Somos una iglesia cristiana bautista, mis hermanos. ¿Por qué somos una iglesia cristiana? Porque confesamos a Jesús como Señor. Nuestra fe es cristocéntrica, gira alrededor de Cristo. No solo nuestra fe, sino que queremos que toda nuestra vida gire alrededor de Cristo, y por eso es una iglesia cristiana. Pero nuestro apellido, digámoslo así, o sea, primeramente nos identificamos como cristianos. ¿Tú qué eres? Soy cristiano. Pero nuestro apellido, soy cristiano bautista. Somos cristianos bautistas. Ahora, ¿qué significa la palabra Ebenezer? Mis hermanos, literalmente Ebenezer significa roca de ayuda. Eso significa. Dentro del imaginario de muchas congregaciones dicen, bueno, significa hasta aquí nos ayudó Jehová, pero no es cierto. Esa frase la dice Samuel cuando levanta una roca, le pone por nombre Ebenezer y él dice, hasta aquí nos ayudó Jehová. Pero Ebenezer literalmente significa roca de ayuda. Eben es roca o piedra, ¿sí? Ezer significa ayuda. Cuando, por ejemplo, se le dice a Adán que le va a dar ayuda idónea, utiliza la palabra Ezer. Aún cuando se habla de Dios, que es nuestra ayuda, ¿sí? Es la palabra Ezer. Entonces, nuestra iglesia, el nombre de nuestra iglesia es roca de ayuda. En hebreo, Ebenezer, ¿sí? Así se llama nuestra congregación. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿y por qué se llama bautista? ¿Por qué nuestra iglesia es una iglesia bautista? ¿Venimos de Juan el Bautista? No. ¿No? Quítense también esa idea. Quítense esa idea. Las iglesias bautistas no vienen de Juan el Bautista. De hecho, se les llamó bautista como un apodo. En realidad no era un nombre bonito. ¿Sí? Bautista se parece mucho a anabaptista, que significa rebautizador. Eran aquellos que rebautizaban o volvían a bautizar. ¿Por qué? Porque cuando surgen las iglesias bautistas, ellos descubren en la palabra de Dios que la palabra no enseña el bautismo de párvulos. Es decir, no enseña el bautismo de bebés. Eso no está en la palabra de Dios. Se deriva de otras enseñanzas, pero en la Biblia no se enseña eso. Y algo que descubrieron estos hermanos es que el bautismo siempre viene después de una profesión de fe. Es decir, cuando uno escucha la palabra de Dios, escucha el evangelio y cree en el Señor Jesucristo y nace de nuevo, es luego entonces cuando uno se bautiza. Y entonces dijeron, bueno, es que en medio estamos hablando de Europa, ¿sí? Estamos hablando de la Europa del siglo XVI, siglo XVII. Sí, bueno, pues mucha gente está bautizada porque los bautizaron de niños en la iglesia dominante. Pero dicen ellos, esto no es lo que la palabra de Dios enseña. Y entonces es solo cuando hemos creído en Jesús como Señor y Salvador que nosotros podemos bautizarnos. Y entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a bautizarse después de haber creído. Y por eso les pusieron el apodo de los bautistas. Miren, ahí van esos bautistas. Pero era un apodo, no era algo bonito, vaya. Pero estos hermanos bien valientes dijeron, como la hermana Lucerito, ¿no? ¿No? Soy bautista ¿verdad? ¿Y qué? Pues nos quedamos con ese nombre, no hay ningún problema. Y por eso somos bautistas. Ahora, aquellos que nos acompañaron a la PIB se dieron cuenta que hay de bautistas a bautistas. ¿Eh? Hay unos bautistas que son bien tradicionales.
¿no? Cantamos puros himnos, ¿se acuerdan? Y sin himnario, hermanos. De memoria, pues nada más lo bueno es que decías que traíamos el cubrebocas porque nada, le hacíamos así, ni se daban cuenta que no estábamos cantando porque no nos la sabíamos, ¿sí? Que el himno ciento y tantos, ¿no? Híjole, el ciento y tantos. Y del himnario rojo, ¿no? Chispas, ¿no? Tenemos el himnario del compañerismo, que es otro, ¿no? Hay de bautistas a bautistas. Y la pregunta es, bueno, entonces, ¿somos bautistas o no somos bautistas? Porque de pronto llegan hermanos bautistas y dicen, ay, es que en Ebenezer aplauden, esos no son bautistas, ¿no? El aplauso no tiene nada que ver con el ser bautista. Pero la pregunta legítima es, bueno, ¿qué significa entonces ser bautista? Si no tiene que ver con el tipo de música que cantamos o con el tipo de ropa que visten, tanto los varones como las hermanas, el tipo de corte de cabello, entonces, ¿con qué tiene que ver? ¿Qué nos hace distintos a otras iglesias? A la iglesia metodista, a la iglesia pentecostés, a la iglesia congregacional, a la iglesia anglicana, a la iglesia presbiteriana, a la iglesia reformada, ¿verdad? A los discípulos de Cristo, y podemos hacer una lista enorme de distintas adventistas, ¿no? Aún anabaptistas, menonitas, una lista enorme de denominaciones. Y otros que dicen, nomás nosotros somos cristianos y no somos nada, ¿no? Y generalmente los que dicen eso son pentecostales, ¿no? Pero, ¿qué es lo que nos identifica entonces como bautistas? 7 principios rapidísimos. Si no es para examen, si los quiere anotar, anótelo. Si tiene buena memoria, apréndaselo. Pero más o menos para que nos quede claro en qué consiste. El primer principio, el principio cristológico. ¿Qué significa esto? Cristo es el Señor. Y Cristo es el centro. Y esto no quiere decir que no adoremos al Padre. Esto no quiere decir que no escuchemos y que vivamos en el poder del Espíritu Santo. Por supuesto que sí. Pero siempre nosotros vamos a reafirmar el señorío de Cristo en nuestra vida. Jesús es el Señor. ¿Se acuerdan los que están viendo el credo? ¿Sí? En la clase del credo. El querigma primitivo, el querigma básico, Jesús es el Señor. El César es el Señor, el emperador es el Señor, decían los ciudadanos romanos, la gran Roma. Dicen los cristianos, no. El verdadero Señor es Jesús. Él es el Señor. Y nosotros como bautistas creemos en eso. El principio eclesiástico, una membresía regenerada. Regenerada, quiero recalcar, no degenerada, ¿eh? No con D. Con R, regenerada. Una membresía regenerada. ¿Qué significa eso? Para ser miembro de una iglesia, tú tienes que haber nacido de nuevo. Y quizás alguno diga, ah, caray, y me tengo que meter al vientre de mi madre. Lo mismo que decía Nicodemo, ¿se acuerdan? ¿No? Me tengo que meter al vientre. No. Nacer espiritualmente. Es decir, haberte arrepentido y haber creído en Jesús como tu Señor y tu Salvador. Decidir seguirlo. Y nacer espiritualmente por el Espíritu Santo. Y una vez que tú naces de nuevo, entonces tú eres miembro de una congregación, de esta congregación local, la Iglesia Cristiana Bautista Ebenezer. El principio bíblico, mis hermanos, la autoridad de la Biblia y sobre todo, este es un punto que nos distingue de otras iglesias, sobre todo el Nuevo Testamento. Creemos que toda la Biblia es palabra de Dios. Toda la Biblia es, toda. Pero si de pronto hay un punto donde hay cierta controversia, nosotros le damos más peso al Nuevo Testamento. Es así. Lo que Jesús diga y lo que la iglesia enseñe. Porque creemos que los apóstoles conocieron a Jesús y tienen nos han transmitido un mensaje fiel. No que el Antiguo Testamento no lo sea, por supuesto que lo es también. Pero insisto, en caso de que haya alguna controversia, nosotros decimos lo que el Nuevo Testamento diga. Pero toda la Biblia es inspirada por Dios. El principio misionológico, y aquí ya viene el ay para la iglesia. El ay, ¿no? Para nosotros. Una de las características principales de las iglesias bautistas era su pasión por las misiones. Les digo una cosa, ¿a quién le debemos el gran evangelismo que se dio en el siglo XIX? A las iglesias bautistas, por todo el mundo. 2 iglesias básicamente, bautistas y las que salieron de las iglesias metodistas como las iglesias del Nazareno, ¿no? Nuestro hermano Jorge Chávez, le mandamos un saludo.
Esas dos iglesias tenían una pasión por las misiones, pero sobre todo las iglesias bautistas. Las iglesias bautistas. Quizás hay un nombre que viene a tu cabeza, Billy Graham. ¿Recuerdas a Billy Graham o Billy Graham? Él era bautista. Y una pasión impresionante por las misiones en todo el mundo. Les digo una cosa, no todas las iglesias. La iglesia luterana no tiene una pasión por las misiones. Actualmente ya un poco más. La iglesia presbiteriana en sus orígenes no tenía mucha pasión por las misiones. Las iglesias bautistas, sí. Un anhelo misionero, evangelización y misiones. El principio sociológico también de nuestras iglesias bautistas. Esta también es muy característico de nosotros. Creemos en un gobierno congregacional, un orden democrático. ¿Y qué significa eso? ¿Que voy a salir a votar el domingo? No. Estamos hablando de aquí dentro de la iglesia. Somos una comunidad de iguales. Todos los miembros de la iglesia tienen voz y voto dentro de la congregación y creemos en un orden democrático. Cuando tenemos que tomar decisiones, lo que la mayoría diga, eso se hace. No siempre la mayoría tiene la razón. Aquellos que saben de los pleitos, yo creo que es una de las virtudes, pero a la vez uno de los peligros de las iglesias bautistas, ¿verdad? ¿Por qué un peligro? Muchas iglesias bautistas se han dividido porque se forman facciones, se forman grupos, se pelean entre ellos y al final el que tiene un poquito más de gente se queda con el templo y los otros se van. Tristemente, es cuando este orden democrático es gobernado por el pecado y no por el Espíritu Santo. Pero cuando es gobernado por el Espíritu Santo, qué cosa tan maravillosa, ¿no? Que aquí no hay clases sociales, no hay género, ¿verdad? No hay color de piel, no hay que tu formación intelectual. Todos los hermanos valemos lo mismo en las iglesias bautistas. Y la autoridad que tiene el pastor es una autoridad que la iglesia le delega. El día que ustedes me digan, pastor, ya no queremos que sea nuestro pastor, pues yo me tengo que ir. Porque ustedes son la autoridad en las iglesias bautistas. Es un gobierno democrático, congregacional. El principio espiritual, hermanos, eso también lo defendieron mucho las iglesias bautistas y los anabaptistas, que son nuestros abuelitos. Fueron los primeros. Miren, mis hermanos, no fue la ilustración, no fue el humanismo, mis hermanos. No fueron los movimientos progresistas, fueron los anabaptistas. Los primeros en decir libertad religiosa. Cada quien puede creer lo que se le pegue su gana. No se puede imponer la fe a la fuerza. Y eso lo creemos nosotros los bautistas. Cada quien es libre de escoger lo que quiera. Oye, pero fulano quiere adorar a la Santa Muerte. Es su decisión. Se va a ir al infierno, ¿eh? Pero es su decisión. Y hasta Dios se la va a respetar, pues, como tú quieras, maestro, ¿sí? ¿Quieres adorar a ese ídolo abominable? Allá te vas. Pero cada quien es libre de escoger lo que quiera. El principio espiritual y el principio político también, mis hermanos. Algo que fue revolucionario en su tiempo, ahorita lo vemos como muy común, pero fue algo, una vez más, por lo que lucharon los anabaptistas y los bautistas. Fueron los primeros en hacerlo en todo el mundo. No estoy hablando de las iglesias, estoy hablando de la sociedad. La separación iglesia-estado. La separación iglesia-estado. El Estado no puede gobernar cosas de la iglesia, ni la iglesia puede gobernar cosas del Estado. Cada quien su área. Cada quien sus cosas, no se pueden mezclar. Y estos 7 principios nos definen como bautistas. Y otras cosas pues ya son accesorias. Hay bautistas que solo cantan himnos, hay bautistas que cantan otro tipo de cantos, ¿sí? Hay bautistas donde es riguroso que la mujer vaya o venga de vestido y no solo a la iglesia, sino también en su casa, ¿sí? Y en la calle es riguroso. Y hay otras que no, ¿verdad? Eso no. Es más, hay iglesias bautistas que enseñan el rapto o el arrebatamiento, que de pronto Jesús va a venir y nos va a raptar y todo, nadie va a saber ni qué pasó. Y hay otras iglesias bautistas que no enseñan el rapto o el arrebatamiento. Dicen que no es cierto. Jesús va a venir y lo vamos a ver regresar, pero no va a haber arrebatamiento como lo entendemos, sino que lo vamos a recibir en las nubes y una vez de allí vamos a regresar en ese momento. No nos vamos a ir 3 años y medio. Y bueno, no sé si conocen esa doctrina, aquí no la enseñamos mucho, pero hay bautistas que no.
¿Sí? Hay bautistas que no creen en la imposición de manos, hay bautistas que sí creen en la imposición de manos. Así que, mis hermanos, hay diversidad con respecto a los bautistas, pero estos 7 principios nos hacen bautistas. Bueno, esos ya vemos por qué somos bautistas. Pero ¿qué tiene que ver eso con amar, formar y servir? Insisto, mis hermanos, ese es el propósito de nuestra iglesia. ¿Amar a quién? En primer lugar, amar a Dios. El propósito de nuestra iglesia es motivarnos al amor, dice la palabra del Señor. Y se trata de que todos nos motivemos a amar más a Dios. Tener una relación profunda con Él. Marcos 12, 29 y 30. El más importante es: oye Israel, Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. A eso queremos llegar como iglesia, mis hermanos. A tener una relación de amor profunda con Dios. Una relación de amor con nuestro Padre Celestial. Y aquí, mis hermanos, tenemos que empezar a analizar algunas cosas. Dice la palabra de Dios en 1 Juan 4:19, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Pero tú tienes que hacerte una pregunta bien honesta. ¿De verdad ya naciste tú de nuevo? ¿Ya me bauticé? Esa no es la pregunta. ¿De verdad ya naciste de nuevo? ¿Estás seguro de que has entregado tu vida al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador? Porque mientras tú no hagas eso, no vas a nacer del Espíritu. Y mientras tú no nazcas del Espíritu, no vas a poder establecer esta relación de amor con Dios tan intensa que Él quiere. Eso no quiere decir que las personas que no son cristianas no sean amadas por Dios. Dios también los ama. Ni tampoco quiere decir que ellos no puedan amar a Dios. Sí lo aman, pero es un amor limitado. Necesitamos del amor que el Espíritu Santo es el que provoca en nosotros y que nos mueve a amar a Dios. Y ese es el propósito de nuestra congregación, mis hermanos. En primer lugar, que seamos una iglesia que ama al Señor. Y a eso nosotros le llamamos de una manera muy específica: adoración. Eso es la adoración. Adorar literalmente significa postrarse, humillarse. Pero es humillarte ante aquel ser que amas, ante aquel ser que admiras, que es grande, que es Dios. Nos postramos y lo adoramos, mis hermanos. Eso creemos nosotros, es la adoración. ¿Sí? La adoración a nuestro Dios. Recordemos que adoración no solo son cantos. Adoración es toda una vida rendida a Dios. Los cantos son una parte muy hermosa y muy importante de la adoración. Y yo te digo una cosa, mi hermano, aunque la adoración no se limita a cantarle a Dios, el cantarle y alabarle es esencial. Tienes que hacerlo si quieres una vida espiritual fuerte. Alaba al Señor. Nosotros le ofrecemos sacrificios de alabanza, dice la Biblia, a Dios. Son nuestros labios que proclaman su grandeza. Cada vez que tú estás cantando al Señor aquí y en tu casa, tú le estás entregando una ofrenda. Y déjame decirte una cosa, mis hermanos, las ofrendas en el Antiguo Testamento eran costosas, ¿eh? No había ofrendas baratas. No, pero si los más pobres tenían que llevar un palomino o tenían que llevar granos, para ellos era costoso. Para ellos era costoso porque eran pobres. Tu adoración también debe ser costosa. Y debes estar dispuesto a alabar a Dios en las buenas y en las malas. Alabar a Dios cuando tienes trabajo y alabar a Dios cuando no tienes trabajo. Alabar a Dios cuando tienes salud y cuando no tienes salud. Alabar a Dios cuando tu familia está en armonía y alabar a Dios cuando tu familia se está resquebrajando. Alabar a Dios cuando estás seguro y firme en Él, o alabar a Dios cuando de pronto sientes miedo, temor o angustia. Alabar al Señor. Una alabanza costosa, mis hermanos. Pero alaba al Señor, adóralo. Cántale. Pero los cantos no es todo de la adoración, es una vida rendida a Dios. Amar a nuestro Dios. Pero dice Jesús que el segundo mandamiento es igualmente importante. Dice, el segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. ¿Amar a quién entonces? Amar a Dios, pero amarnos también entre nosotros. Se trata, uno de los propósitos de nuestra iglesia es establecer relaciones sanas
entre nosotros. Ayer tuvimos unas conferencias. Y hablábamos sobre el concepto Abba en la tercera conferencia. Sobre el concepto Abba, papá, significa papá, la palabra Abba. Hasta que no le digamos papá, pero de corazón a Dios, vamos a entender lo importante que es para Dios su familia. Y escúchame bien esto, tu hermano, tu hermana que eres padre de familia, ¿cómo te sientes cuando te das cuenta que tus hijos se han peleado entre ellos? ¿Cómo te sientes? Mal, ¿no? Si tú me dices bien, mira, te voy a mandar al psiquiátrico, discúlpame, ¿no? Por supuesto que te sientes mal. ¿Cómo crees que se siente Dios cuando ve que sus hijos, que le decimos Abba Padre, nos peleamos entre nosotros? ¿Crees que está contento? Obviamente no. Hasta que no asumamos de verdad el concepto Abba en nuestro corazón y nos demos cuenta que mi papito, mi papá, también es el papito y el papá del que se sienta al lado, atrás de mí, no voy a entender la importancia del amor filial. Hemos nacido, dice la palabra de Dios, a la familia de Dios. Él es nuestro papá y nosotros somos hermanos. Y un propósito de nuestra iglesia debería ser amar a Dios y amarnos entre nosotros. Agradarlo a Él. Dijo Jesús, el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. ¿Quieres agradar a Dios? Ámalo a Él y ama a tus hermanos. Eso lo va a poner contento. Eso lo va a poner feliz. Amar, pero también el propósito de nuestra iglesia es formar. ¿Formar qué cosa? Formar discípulos, hermanos. Dios nos ha mandado a formar discípulos. Nosotros mismos debemos formarnos como discípulos. Y ese es un propósito de la iglesia. Deberíamos formar discípulos de Jesucristo. Ya vimos un video completo de todo lo que significa ser discípulo. Espero que se nos haya quedado algo de eso. Es alguien que decide aprender de su maestro. Vivir como Jesús. Se trata de formar nuestro carácter a través de esta relación intensa con Dios y de los recursos espirituales que Él nos dejó. Llegar a ser semejantes a Jesús. Dice Efesios 4:12, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. De eso se trata. Y a eso nosotros le llamamos discipulado. Y como bien dice el video que presentamos, discipulado es más que un curso. Tenemos un curso que se llama discipulado, pero el discipulado es algo más que eso. El discipulado es formar nuestro carácter a través de las relaciones que establecemos con Dios y las relaciones que establecemos en nosotros mismos. ¿Y formarlo de qué manera? Que se parezca más a Cristo. Ese es el discipulado. Y entonces, mis hermanos, un propósito de todos los que estamos aquí, todos, debería ser, Señor, yo quiero parecerme más a ti. Ese es mi anhelo, ese es mi sueño. Si eso está en tu corazón, has comenzado bien tu discipulado. Pero si lo que quieres es parecerte a Shakira, pues no, ya bailiste, ¿no? O sea, pues no. No va por ahí. ¿Sí? Es parecernos a nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto, mis hermanos, para formar discípulos también tenemos que buscarlos, ¿no? Tenemos que buscarlos. Y a eso nosotros le llamamos evangelismo. Que otras personas también quieran ser salvas y parecerse más a Jesús. De eso se trata.
Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y es interesante, mis hermanos, porque la palabra que se traduce por naciones en esta porción es etnos. De allí viene la palabra etnia. Las distintas etnias, los distintos grupos. A Dios le encanta la diversidad. A Dios le encanta la diversidad. Él nos hizo diversos a todos. No hay dos personas exactamente iguales, ni siquiera los gemelos son exactamente iguales. Dios ama la diversidad. Y tú y yo deberíamos amar la diversidad. Y diversidad significa personas que son distintas a mí. Y significa quizás personas que piensan no solo distinto, sino contrario a lo que yo pienso. No solo distinto, contrario. ¿Te acuerdas de esa parábola del samaritano? El buen samaritano. Recuerda que samaritanos y judíos no solo eran distintos, más bien eran enemigos. Y aún así un samaritano tiene compasión de un judío. Es movido a compasión. Debemos tener esta compasión por el que es diferente. Diferente a mí, no importa. Dios también lo ama, mis hermanos. El evangelismo, vamos a formar discípulos, pero tenemos que ganar más discípulos. Y déjame decirte una cosa, mi hermano, si nos hemos cerrado a las misiones, que lo hemos hecho como iglesia, ya no tenemos misiones, ya no apoyamos misioneros. Hemos fallado. Hemos fallado como iglesia. Y tenemos que pedirle perdón a Dios y rectificar eso. La gente se está perdiendo, hermanos. Las sociedades se están fracturando. Los valores cristianos se están desmoronando. Y las consecuencias las estamos viendo. Las estamos viendo. Si nosotros no vamos a ir a todas las etnias, tenemos que apoyar a aquellos que han dicho, he aquí, envíame a mí. Misioneros, hombres y mujeres que se han ido a todo el mundo a compartir el evangelio. Hemos fallado. Si nos hemos cerrado a sentir compasión por aquellos que se pierden, hemos fallado. Y te digo una cosa, es que quizás dentro de nosotros pensamos que en realidad no están tan perdidos. Sí están perdidos. Entonces que se ve bien feliz, tiene una familia feliz y todo le va bien. Bueno, en primer lugar, eso es lo que se ve, Ya cuando escarbas tantito te das cuenta que no necesariamente es así. Pero no solo eso. El problema es lo que viene en la eternidad. Y sí pueden tener una vida relativamente estable, relativamente buena, relativamente sana, relativamente cómoda, 70, 80, 90 años. ¿Qué te gusta? Pero ¿qué va a ser de ellos por la eternidad? Si hemos dejado de sentir compasión por quienes se pierden, hemos fallado. Si hemos dejado de ser testigos delante de la gente que nos conoce y decir, mira, yo doy testimonio de lo que Cristo es capaz de hacer, de lo que el Espíritu Santo puede hacer en la vida de aquellos que reciben a Jesús como Señor y Salvador. Si hemos dejado de dar testimonio con los que están a nuestro lado, hemos fallado. Formar, hermanos, formar discípulos. Y finalmente, el tercer propósito de nuestra iglesia es servir. Somos hechos para servir. Un cristiano es un seguidor de Cristo, ¿cierto? Algunos dicen es un Cristo pequeñito, un seguidor de Cristo. Ok. Si Cristo sirvió, luego entonces sus seguidores tenemos que servir. Lógica más elemental. Una lógica elemental. Si somos seguidores de Cristo y Cristo sirvió, entonces nosotros tenemos que servir. Un cristiano que no sirve es un cristiano que no está siguiendo a Cristo. Un cristiano que no está siguiendo a Cristo, quizás no es cristiano. Dice que es, pero tal parece que no.
Ustedes me llaman maestro, dice Jesús, y Señor, y dicen bien, ¿por qué lo soy? Pues si yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Y en otra porción Jesús dijo, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Un propósito de la iglesia debe ser servir. Y como se les ha dicho N cantidad de veces, lo vuelvo a repetir. Cada vez que tú vengas a este lugar, la actitud en tu corazón debería ser no solo adorar al Señor, sino de qué manera yo puedo hacer o puedo ser de bien para mi hermano. De qué manera yo puedo bendecirlo. Y quizás lo único que puedes hacer es saludarlo y sonreírle. Eso es todo lo que puedes hacer en este lugar. Pero entre semana, como les decía también en otra ocasión, ¿sí? La iglesia no es iglesia solo los domingos. La iglesia siempre. Y entre semana tú tienes oportunidades para bendecir y para hacer de bien a tus hermanos, para servirlos, para poner tus dones, talentos, recursos, capacidades, de tal manera que puedas ayudar a tu hermano en su vida diaria. Pero no solo se trata de servir al interior de la iglesia, mis hermanos. Nuestro propósito como Ebenezer es servir fuera de la iglesia. Y todos los ministerios deberíamos de pensar en estos tres elementos. Todos los ministerios deberíamos pensar en estos tres elementos. Servir a los demás aquí adentro, pero también afuera. Te comparto algo y no porque, pues te comparto porque es lo que se me viene a la mente, ¿no? Quizás alguien dirá, bueno, ¿y de qué sirve ese ministerio que dice que andan sembrando arbolitos? Pues sirve para eso. Para sembrar arbolitos. Porque sabemos que ese arbolito que se sembró va a ser de bien para todo el planeta. Una cosita chiquitita, pero va a ser de bien para el planeta. Y si nadie lo ve, pues no importa. Y si nadie echa porras, pues no importa. Pues nosotros ya lo sembramos, Señor. Esto es para ti, es para tu gloria, es para tu honra. Y sabemos que va a ser de bendición para los demás. ¿Verdad? Y que ahí van a ir los chamacos a cortar limones, a cortar guayabas, y ni se van a enterar que una iglesia fue la que sembró ese guayabo, pues. Una vez más, dije a la hermana Lucerito, ¿no? Es total que no se enteren. Lo hacemos para Dios. Punto. Pero se trata de servir también a la humanidad. Jesús dijo, la paz sea con ustedes, repitió Jesús, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y Jesús vino a servir, luego entonces nosotros también venimos a esta tierra a servir. Amar, formar, servir. Todos los ministerios, aquí tomen nota los que están en un ministerio, todos los ministerios deberíamos de manejar esos tres ejes. ¿De qué manera mi ministerio va a ayudar a la iglesia a amar más a Dios y a sus hermanos? ¿De qué manera mi ministerio va a ayudar a formar el carácter de mis hermanos, el carácter de Cristo y a ganar otras personas para Cristo? ¿Y de qué manera mi ministerio sirve para bendecir a otros? Amar, formar, servir. Termino con esto, mis hermanos. Pues los que estamos aquí somos de casa. Quizás habrá alguien que todavía dice, es que no sé si soy de casa. Eres de casa. Pero si tú no te sientes de casa, yo te invito a que te unas ya a esta congregación. Que digas, yo quiero ser miembro de esta iglesia. Quiero amar, formar y servir. No tengas temor. Si has estado algunos domingos con nosotros, te das cuenta que no hacemos cosas raras, ¿no? Cantamos al Señor, sí, le aplaudimos, sí, oramos. Pero no hacer daño. Y lo digo, miren, con toda seriedad. No somos la luz del mundo, ¿verdad? Esta secta tan horripilante. No somos eso. Somos una iglesia cristiana bautista. Nuestro nombre es Ebenezer. Y dice 1 Samuel 7:12. Después Samuel tomó una piedra, la colocó entre Mizpa y Sen y la llamó Ebenezer. El Señor no ha dejado
de ayudarnos. El propósito de Ebenecer es que seamos una roca de ayuda. Amar, formar y servir. Vamos a orar, hermanos. Dios bendito, aquí estamos, Señor. Dándote gracias por nuestra iglesia. No es la más grande, no es la más rica, no es la más sabia, quizás tampoco es la más santa, pero es la familia espiritual que tú nos has dado, Señor, a donde nos has permitido nacer o crecer espiritualmente. Y te damos gracias por nuestros hermanos, por nuestra iglesia. Te pedimos, Señor, perdón por todas las cosas que no hemos hecho bien. Ayúdanos a rectificarlas. Pero sobre todo te pedimos que nos hagas amarte más, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo. Llénanos de tu Espíritu Santo y permite que podamos amarte con todo nuestro ser. Permite, Padre, que podamos amar a nuestros hermanos, perdonar a nuestros hermanos, ser sabios y prudentes entre nosotros. Dios, llénanos de poder para formar nuestro carácter y ser semejantes, más semejantes a tu Hijo Jesucristo, Señor. Ser edificados en tu palabra, ser edificados en tu Espíritu Santo. Que los vientos de doctrina no nos desvíen, Señor. Que las enseñanzas engañosas no desvíen nuestro corazón. Queremos ser como tu Hijo Jesucristo, Padre bendito. Forma en nosotros su carácter. Y despierta en nosotros esa pasión por compartir con otros tu evangelio, tu buena noticia de salvación, Señor. Padre, te pedimos que nos hagas siervos, que sirvamos como nuestro Señor sirvió. Que tú puedas ver nuestro corazón y puedas ver nuestro tiempo, esfuerzo, talento rendido a ti, Señor, para que tú lo uses para bendecir a los demás dentro de esta iglesia y fuera de esta iglesia también. En nuestros trabajos, Señor, en nuestra colonia, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestros conocidos. Dios, que la gente pueda verte a ti a través de nuestro servicio. Gracias por el nombre que nos has dado, Señor. Gracias por llamarnos Ebenecer. Perdónanos si no hemos sido una roca de ayuda y si hemos sido piedra de tropiezo. Pero no, queremos ser una roca de ayuda, donde se manifieste tu salvación, tu poder, tu verdad, la transformación que tú haces, Señor. Eso queremos ser. Un testimonio en medio de los tiempos, de la historia, en medio de Iguala, Señor. Y que la gente pueda ver que tú has ofrecido tu ayuda y tu bendición en este lugar, Señor. Gracias, mi Padre. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.